Hola amigos de Resonar, sean bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y hoy quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes ya tuvieron una expectativa muy alta acerca de algo o de alguien y terminaron llevándose una enorme desilusión? Bueno, yo estoy casi segura que al igual que a mí, esto te ha pasado en más de una oportunidad. Yo también he tenido expectativas muy equivocadas, inclusive acerca de Dios. Hubo momentos en los que pensé que él iba a actuar de una manera y terminó haciéndola de otra totalmente distinta. Y es una experiencia que nos suele pasar a todos, sin excepción alguna, porque la vida constantemente nos recuerda que existe una gran diferencia entre lo que esperamos y lo que realmente sucede. Y hace más de 2000 años ocurrió exactamente lo mismo con el pueblo de Israel. Ellos tenían grandes expectativas sobre el Mesías prometido. Pero cuando Jesús llegó, descubrieron que Él no era el Salvador que ellos esperaban, aunque sí era el Salvador que realmente necesitaban. El pueblo judío vivía una crisis profunda. Estaban bajo la bota implacable del Imperio Romano. Pagaban impuestos abusivos, sufrían humillaciones y carecían de libertad. Y en medio de esta situación, recordaban las profecías, esperaban con ansias al Mesías prometido. Sin embargo, la gran mayoría tenía una visión completamente equivocada de cuál era la misión de Jesús, porque ellos esperaban a un libertador militar, querían a un rey guerrero como David, un hombre que tomara la espada, destruyera los ejércitos romanos mediante la fuerza física y trajera una victoria política, geopolítica inmediata. Esperaban que Jesús liderara una revolución armada que de una vez por todas los hiciera libres del yugo extranjero. Pero Jesús no vino a derrocar un emperador humano, él vino a derrocar al pecado y a la muerte. No vino a cambiar el gobierno de Roma, vino a gobernar el corazón del hombre. Y como Jesús no encajó en sus expectativas políticas, muchos lo rechazaron y terminaron gritando, crucifícalo. Y hoy en día, si somos honestos, muchos de nosotros seguimos repitiendo exactamente ese mismo patrón histórico. Existe una idea muy romántica, pero profundamente equivocada de lo que sucede cuando Jesús entra en la vida de una persona. Porque muchos imaginan que su llegada va a producir un cambio automático e instantáneo y que de un momento a otro todas las luchas desaparecerán sin mayor esfuerzo. Y es por esta razón que no son pocos los que terminan abandonando su caminar con Él, cuando descubren que la realidad no coincide con las expectativas que habían formado. Y el problema no es que Jesús no transforme vidas. El problema es que esperamos una transformación sin esfuerzo, sin proceso y sin espera. Y para entender cómo Dios espera nuestra transformación, la Biblia nos lleva al Evangelio de Juan en el capítulo 5. Allí encontramos la historia del estanque de Betesda. En ese lugar yacía una multitud de enfermos, cojos y paralíticos. Entre ellos había un hombre que llevaba 38 años en esa condición, 3 décadas y media postrado en una camilla. Imagínense a ese hombre, 38 años viendo a otros caminar mientras él seguía acostado. 38 años viendo cómo otros formaban una familia, trabajaban, avanzaban, mientras él despertaba cada mañana en la misma situación. Pero Jesús se acerca, conoce su condición y le hace una pregunta, que a simple vista parece extraña e incluso irónica. ¿Quieres ser sano? Pues cualquiera de nosotros pensaría, ¿qué clase de pregunta es esa? Obviamente quiere sanar, pero Jesús nunca hace preguntas superficiales. Jesús sabe
que aunque parezca increíble, hay personas que prefieren abrazar su dolor, su falta de perdón y su amargura, cosas que solo enferman el alma, antes de tomar la decisión valiente de ser sanadas. Porque sanar implica cambio, sanar implica trabajo, sanar implica dejar de dar lástima. Pero prestemos atención a la respuesta del hombre en el versículo 7. En lugar de decir un sí rotundo, lo primero que él hace es poner una excusa basada en sus limitaciones y en lo que los demás no hacen por él. No, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y es porque en aquella época se nos dice que de tiempo en tiempo un ángel descendía y movía las aguas. Y aquel que llegara primero al estanque cuando las aguas eran movidas sería sano de cualquier enfermedad. Y seamos justos con este hombre. Su parálisis era real. Él tenía una limitación auténtica que le hacía físicamente imposible llegar al agua por sus propios medios. No estaba inventando su enfermedad. Sin embargo, su mente estaba convencida de que su única alternativa de sanidad dependía exclusivamente de la iniciativa, el favor y la ayuda de otra persona. ¿Y cuántas veces pensamos exactamente igual a este hombre? Conozco personas que llevan años estancadas en la misma situación porque no han tenido la responsabilidad de asumir su propio cambio, su propia transformación. ¿Cuántas veces nos excusamos en que mi matrimonio no funciona porque mi cónyuge no cambia? Yo no puedo avanzar porque no tengo oportunidades. Mis padres me abandonaron y por eso mi sufrimiento es mucho. Quizás tus heridas del pasado o las del presente son completamente reales. El dolor que se te causó es auténtico y sé que el proceso es difícil. Pero para Dios tus heridas reales se vuelven injustificables si las usas como un colchón para quedarte sentado en tu camilla de la queja, esperando que alguien más haga el trabajo que te corresponde a ti. Jesús realmente viene a libertarnos de la opresión y a romper los yugos que nos esclavizan. Él viene a transformar vidas, a restaurar corazones y a reconstruir relaciones. Pero el reino de Dios opera bajo una dinámica de cooperación. La gracia de Dios nos capacita, pero la fe nos hace mover. Y miren con atención la respuesta de Jesús ante la excusa del paralítico. Él no se conmovió por su queja, ni llamó a sus discípulos para que lo cargaran y lo llevaran hasta el estanque. Jesús no validó la mentalidad de víctima y en lugar de eso desafió su parálisis con una orden triple, directa e incómoda. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y camina. Y quiero que analicemos un poco esta orden que Jesús le da a este hombre. Primero le dice, levántate. En otras palabras, rompe con la postura de derrota. Deja de mirar la vida desde el suelo y cambia tu perspectiva de lo que estás mirando. Toma tu camilla. La camilla representa aquello que te cargó y te definió durante años, tu pasado, tu dolor, tu trauma. Jesús no le dice y no te dice que olvides de dónde vienes, sino que demuestres quién tiene el control ahora. Ya no te carga la camilla a ti, ahora tú cargas a la camilla. Tu pasado se vuelve un testimonio y no tu prisión. Y por último Jesús le dice, y camina. Avanza, no te quedes varado en el mismo lugar de siempre. Empieza a dar pasos de obediencia, aunque todavía sientas temor. ¿Qué habría pasado si aquel paralítico nunca hubiera querido levantarse? Y si el mayor obstáculo para nuestro milagro
no fuera nuestra circunstancia, sino nuestras excusas? El milagro de este hombre no dependía de que el agua se moviera, ni de que la sociedad fuera justa con él, tampoco de que alguien lo llevara en brazos hasta el estanque. El milagro requería que él pusiera su fe en acción, que decidiera obedecer e intentar lo imposible, rompiendo de una vez por todas con la codependencia de los demás. La fuerza y el poder vienen de Dios, pero la decisión de levantarte y cargar la camilla, esa te corresponde estrictamente a ti. Lo que levantó a aquel hombre no fue su fuerza, fue la palabra de Cristo. Él simplemente respondió a su voz y esa misma voz sigue llamándonos hoy. No es por nuestra capacidad, es por su autoridad. Dios no anula los procesos de la vida. Él nos transforma a través de ellos. El crecimiento espiritual y la sanidad emocional no ocurren por osmosis. Dios espera que nos responsabilicemos y nos involucremos activamente en nuestra propia transformación, porque de nada nos sirve quedarnos atrapados culpando al pasado o a la economía o a la falta de oportunidades. Dios ya nos dio su palabra, nos ofreció su Espíritu Santo y nos ha entregado el poder para movernos hoy mismo. El apego al sufrimiento es real y a veces nos encariñamos con nuestra camilla porque la camilla nos justifica para no esforzarnos, para no emprender, para no perdonar y para seguir siendo el centro de atención a través de la lástima. Pero Jesús te dice hoy, suelta tu apego al sufrimiento y asume la responsabilidad de tu vida. ¿Cuál es la camilla en la que has estado acostados en los últimos meses o años? ¿Es la camilla del rencor esperando que la persona que te hirió venga a pedirte perdón para poder sentirte libre? ¿Es la camilla de la pereza espiritual esperando que un destello del cielo te quite las ganas de pecar sin que tú pongas límites? ¿Es la camilla de la queja constante? Deja de esperar que otros inicien lo que te toca hacer a ti. El mismo Jesús que entró en Betesda es el mismo que está hoy aquí y el que ya pagó el precio en la cruz para darte libertad. Pero la orden sigue siendo la misma. Levántate, toma tu camilla y camina. ¿Qué vas a hacer hoy con estas palabras? Espero que ellas resuenen en tu corazón y oro para que Dios te dé el valor de abandonar las excusas y asumir la responsabilidad de caminar en la fuerza de su poder. Suscríbete a nuestro canal y te espero en otra oportunidad para más mensajes como este.